hermanos, en este último día del mes de junio, 30 de junio del 2020, martes de la 13ª semana del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria y de todas maneras ya a partir de mañana con el mes de julio ya les digo que no tenemos solemnidades, alguna fiesta tendremos, sí, la del próximo viernes, la de Santo Tomás Apóstol, pero realmente no es un mes tan cargado para ese verano europeo, es decir, no hay mucha cosa en ninguna parte. En fin. Hoy lo que sí celebra la Iglesia, insisto, no es una memoria obligatoria, pero es una linda memoria opcional, que es la de los protomártires de la Iglesia romana. Se refiere a todos aquellos que fueron martirizados durante la persecución de Nerón. Si ayer celebrábamos a Pedro y a Pablo, que son insignes, o sea, son la cabeza de esa iglesia, de la iglesia romana, ahora celebramos a el resto de los que murieron, porque no solamente fueron ellos, fueron muchísimos más los que Nerón mandó a matar. No sabemos cuántos, ni cuándo está reportado en los anales, por ejemplo, de Tácito, que es un historiador pagano, pero él cuenta esto, en la locura los empaló, los crucificó, les untó brea y les metió fuego. Y mantuvo encendida esas tiaras humanas durante varios días. Fue una cosa terrible realmente. No sabemos, insisto, cuánto fueron, pero a ellos nos encomendamos también nosotros frente a la locura de este mundo y frente a los locos que siguen atentando contra la vida de miles de hermanos nuestros en el mundo entero. Muy bien, vamos a las lecturas del día de hoy. Los textos son preciosos realmente. Debíamos haber empezado ayer a leer el profeta Amós, el profeta de la justicia social. Por eso es durito, es durito. Y este texto del día de hoy es una lectura litúrgica, o sea, leemos, fíjense, unos cuantos versículos del capítulo 3 y otros cuantos del capítulo 4. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro, duro, muy duro. Es que Amós no se anda con medias tintas. Amós no es de estos que anda, no es tibio, es bastante calientito. Amós es muy duro. Y está bueno, fíjense, empieza diciendo, recuerden que yo los elegí a ustedes de entre todos los pueblos. Por eso voy a exigirles más. Van a comparecer delante de mí, eso es lo que dice. Pero fíjense, o sea, la elección, nosotros no podemos fingir demencia. O sea, ustedes y yo que somos creyentes, que vivimos en la iglesia, que somos personas que de alguna manera hemos caminado, que somos discípulos del Maestro, ¿ustedes piensan que va a ser menos riguroso con nosotros? No, no va a exigir más. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Es exactamente esto. Y luego, fíjense, todo está en manos del Señor. Todo, claro. Aquí hay una visión también poco providencialista, o sea, es decir, incluso lo malo se atribuye a Dios, pero esa es todavía la visión del proceso teológico que va haciendo que Israel llegue de la concepción de un Dios, del cual incluso depende lo malo, a un Dios que, a pesar de lo malo, sigue actuando. Entonces hay que dejar un poco que pase el tiempo. Amós está predicando en Samaria, es decir, un poco antes de la caída de Samaria. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, noveno prácticamente antes de Cristo. Así que por lo tanto, todavía el proceso teológico vamos a tener que dejar que avance, no es la pedagogía de Dios. Y entonces, pero lo que sí está claro, sí, el Señor Dios ha hablado. Es que nos está hablando. Es que ese es el problema, que no nos estamos haciendo los sordos. Esta pandemia es la voz de Dios. No me malinterpreten, no es que la pandemia es causada por Dios, no, hombre, yo no estoy diciendo eso, pero detrás de todo esto, Dios nos está hablando, vuélvanse a mí, conviértanse, no se olviden de que aquí estoy yo, ustedes me han echado allá en el olvido, me han puesto como que si yo fuera un cacharro viejo, arrinconado, y ese es el problema. Si me tuvieran a mí en su corazón,
Hombre, habría solidaridad, habría sentido comunitario, habría la valoración de lo que realmente importa. Y eso es lo que nos está fallando. Más importante la economía que la persona humana. Hombre, eso es producto de que no tenemos a Dios en el corazón. Y el Evangelio, por Dios, el Evangelio. Miren, no es el texto, pero es el paralelo de lo que el Papa meditó hace ya, hombre, son 3 meses, ya estamos por empezar julio, cuando en el inicio de la pandemia, o cuando más bien llegó al pico más alto de los muertos en Italia, él rezó allá en la Plaza San Pedro, él solo, o una plaza vacía, mientras llovía. ¿Se acuerdan de esa oración cuando nos regaló la indulgencia y nos dio la bendición Urbi et Orbi? Bueno, Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, fíjense, de repente se levantó de repente. A nosotros esta situación nos agarró de repente, ¿no? Esta es una tempestad que no nos lo esperábamos. Y sí, hay algunos anuncios venidos de muchos expertos, de científicos que nos decían, tarde o temprano vendrá un virus, vendrá una epidemia que va a ser pandemia y que va a afectarnos a todos. Y no vamos a tener, porque los virus están agarrando cada vez más fuerzas y además por el abuso humano de la naturaleza, porque evidentemente el virus tiene un origen animal, no sé si me entienden, ha habido una migración de esos virus pasando de un animal a otro hasta llegar al ser humano, y eso es el abuso del ser humano. O sea, si usted se come un murciélago, o sea, ¿qué le pasa? O sea, perdónenme, pero esto no es un arte culinario, esto es cocina excéntrica, no, esto es un abuso contra la naturaleza, y entonces por eso el riesgo. Ya, pero entonces se vino de repente esta tempestad y nosotros encontramos al Señor dormido. Y la tentación es pensar que Él sigue dormido o creer que Él va a seguir ahí dormido, adormitado, que no le importamos. La realidad, Señor, sálvanos. Ya les digo, es el paralelo del que leyó el Papa allá en la Plaza San Pedro. No tiene todos los elementos que tenía aquel texto, pero sálvanos. Pero eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Sálvanos de que nos estamos hundiendo en nuestro pecado, nos estamos hundiendo en nuestras angustias. Sálvanos, Señor. Y Él se levantará, tarde o temprano se va a levantar, pero nos va a reclamar porque tienen miedo. Y ahí es donde está el problema, porque el miedo nos está paralizando, nos está volviendo enemigos, nos está enfrentando en lugar de llevarlos esta crisis, esta tormenta a la unidad. Yo lo miro en mi país, se lo digo, miren, conscientemente, es tan doloroso ver cómo, a pesar de esta crisis, seguimos increíblemente divididos por la soberbia, pero la soberbia de todos. Aquí no es cuestión de señalar a uno, no, es que todos, la incapacidad de sentarnos a dialogar, la incapacidad de encontrarnos como hermanos. Y esto, sencillamente, lo que está haciendo es acrecentar todavía más las dificultades que vienen de la pandemia. Y entonces nos volvemos a Dios. Sí, pero ¿para qué buscamos a Dios si antes no somos conscientes de nuestros errores? De que mucho de la tormenta es producto de nuestro miedo y de nuestra falta de fe. Si tuviésemos fe, y no una fe infantil, una fe, ¿cómo les diría? Un fideísmo. No, estamos hablando de la fe sólida, de la fe virtud, no de la fe sentimiento. Y esa es la que nos hace falta, para poder entender, el Señor está ahí, calmará la tempestad. Y que nos va a sorprender lo que va a hacer, pues eso es otro asunto. Pero lo que más debería de sorprendernos es que aún estando en medio de la tormenta, se nos olvide de Él, se nos olvide invocarlo, se nos olvide vivir los valores del Evangelio, no invocarlo como un último recurso, sino invocarlo porque estamos viviendo los valores del Evangelio. Me quedé pensando con qué oración terminar el día de hoy y dije, bueno, ¿y para qué voy a inventarme otra? ¿Para qué voy a buscar otra? La del Papa, la que el Papa mismo nos propuso durante el mes de mayo, durante el tiempo de la pandemia. Lógico, seguimos en la pandemia, ¿no? Pero digo, esa que hacíamos tan linda, invocando a María. Yo les invito a hacerla una vez más. Ay, padre, pero la hicimos en mayo. ¿Y cuál es el problema? Puede ser hecha en junio, en julio y en todos los meses. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero,
Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos.